Socio-Environmental Forum. Panels with the participation of activist leaders and specialists from Lebanon, Pakistan, Kashmir, Eastern Europe, Brazil, Colombia, Argentina, Nicaragua, Panama, Australia, Kenya, and dozens of countries from the 5 continents, spreading the virus of a necessary revolution. Simultaneous interpretations, in-person and virtual participation, it doesn't matter where you are. It matters that you realize that the time to fight for eco-socialism is now. Época de crisis, guerras, revoluciones, pandemias y ecocidio. El capitalismo hace el planeta inviable. Corporaciones, burocracias, gobiernos, casta política tradicional son responsables. Por eso, seamos el freno de emergencia de todo este desastre. Seamos la pesadilla de los que mandan. El 10 y 11 de septiembre, la Liga Internacional Socialista convoca al primer foro global socioambiental. Paneles con participación de referentes y especialistas del Líbano, Pakistán, Cachemira, Europa del Este, España, Brasil. Bueno, para darle continuidad, como les decía recién, al último panel de la jornada de hoy, y antes de entrar en tema específicamente, algunas cuestiones que fuimos explicando en cada uno de los intervalos sobre la modalidad de funcionamiento. Hay un icono de interpretación de idiomas para poder elegir el idioma correspondiente para recibir la traducción para todos los participantes virtuales y bimodales que haya en distintos lugares. To continue with today's last panel, a previous technical detail that, as we have explained after each break, there is an icon at the bottom of your screen with a world icon that says interpretation to choose your translation language. Y volver a insistir, como se hizo al comienzo del foro, como se dijo al final de uno de los paneles, es muy importante impulsar y activar a fondo la campaña de apoyo y solidaridad con el pueblo de Pakistán, y en particular con nuestra organización hermana La Lucha de ese país. Planteamos como un aporte de referencia $5, y a partir de ahí, por supuesto, hacia arriba para hacerle llegar esa ayuda material urgente a los compañeros de La Lucha que están llevando adelante una tarea muy importante en el medio de la tragedia humanitaria que vive el pueblo de Pakistán. Para entonces avanzar con este panel, que como les decía, se titula "Y vida más allá del extractivismo, saqueo, mercantilización de la naturaleza y protesta". Vamos a mencionar los ponentes. Ellos son el profesor Renan Vega Cantor, que es docente universitario, historiador marxista de Colombia. También va a exponer João Ambrosi, de Curitiba, Brasil, y Jessica Gentile, de la Red Ecosocialista y del MST de Argentina. Así que, bueno, sin más preámbulo, Renan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, ¿qué tal? Bueno, adelante entonces, Renan, te escuchamos. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Unos entre 15 y 18 minutos. Bueno, listo, bueno. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros de diversos lugares del mundo. Pues es muy grato estar con ustedes aquí compartiendo. Y como tenemos tan poco tiempo, pues voy a entrar en materia, ¿no?
mí me parece que el primer punto que hay que destacar es que en los últimos años se habla mucho de extractivismo, pero me parece que la noción predominante es muy reducida, porque únicamente se habla de extractivismo con relación a la extracción de bienes naturales o bienes energéticos. Pero el extractivismo en realidad podríamos decir que es una característica hoy integral, total del capitalismo. Por lo tanto, el extractivismo hace referencia a los más diversos ámbitos, aunque a veces no se nombren, como por ejemplo el extractivismo educativo, cómo las universidades se han convertido en eh, en un coto de caza extractivista para el capitalismo, en cuanto, por ejemplo, al suministro de fuerza de trabajo barata a nivel mundial que se prepara en todos nuestros países, en los países periféricos. Hay un extractivismo que tampoco se menciona, por ejemplo, en el plano del deporte, con la venta casi que de esclavos de niños, futbolistas y en otros deportes de África, de América Latina, de distintos países. Hay un extractivismo urbano, ¿no? Y es la transformación de las ciudades a partir de la gentrificación y la ghettoización que se ponen a disposición del capital mundial. Por eso cuando se habla del extractivismo me parece que es mejor tener una noción bastante amplia para poder integrar, entender la magnitud del fenómeno y no reducirlo solamente a la cuestión minera. Obvio, esta es como la más visible, la más evidente, porque sus huellas son más visibles, por decirlo así, más evidente la destrucción y más, como más irreversible, si se quiere. Entonces, desde ese punto de vista, partiendo de esta idea, entonces podemos decir que hoy el extractivismo domina el capitalismo mundial, y no solo el capitalismo dependiente de nuestros países, sino lo podemos ver hoy en el caso europeo. Alemania, por ejemplo, que hasta diciembre del año pasado, o hasta enero de este año, se presentaba como el promotor de las energías limpias, alternativas y las verdes. En un lapso de pocos meses ha caído en la dependencia, es decir, ha demostrado la dependencia energética estructural que padece esa economía y ha regresado o está regresando a las formas de energía más contaminantes. De tal manera que el extractivismo hoy es mundial, cubre todo el planeta y la nueva vieja división colonial del trabajo que se ha restablecido, pues trabaja con esa lógica de unas caras amables donde pretendidamente no se despilfarra energía ni materia y el resto del mundo, nuestros países, proveedores de materiales y energía. Entonces, en ese ámbito y en ese contexto, quiero decir que en diversos ámbitos, como el país en el que yo me encuentro, Colombia, pues se ha reforzado este modelo extractivista general, ¿no?, en los últimos 30 años. Y en el caso específico de la minería, en los últimos 15 años. El régimen de Juan Manuel Santos, entre el 2010 y el 2018, vendió a Colombia como un país minero. Y se dieron a la tarea de rastrear hasta el último milímetro del territorio colombiano y de las zonas costeras para feriarlo al capital transnacional. Y feriarlo no solo en cuanto a los materiales más conocidos, hablando de petróleo, de oro, de cobre, de bauxita, sino también de materiales como las piedras calizas para la construcción a nivel internacional. Entonces, eso ha significado digamos, una prospección a lo largo y ancho del territorio colombiano, y eso ha generado múltiples resistencias. Pero el caso colombiano, este modelo extractivista, viene acompañado de un fenómeno que es necesario nombrar, que es la contrainsurgencia. Es decir, en Colombia hay un modelo contrainsurgente de larga data, porque tenemos un conflicto interno de más de 70 años, y por lo tanto el extractivismo ha venido acompañando directamente de unas políticas contrainsurgentes que se basan en la lógica de la tierra arrasada de todos aquellos que son declarados como enemigos.
porque la contrainsurgencia facilita la construcción de un enemigo interno, que es un enemigo interno del orden, del capital, de la tranquilidad, de las inversiones internas y externas, y ese enemigo se expande entonces a todos los niveles. Entonces, ese enemigo interno de este modelo, el campesino en los lugares donde vive, y hay que sacarlo de la tierra pues para dejarla libre a las inversiones internacionales. Los indígenas, los pobladores afrodescendientes, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, las mujeres pobres, y esa idea de enemigo interno entonces se va expandiendo y el modelo contrainsurgente se superpone a esa lógica extractivista para imponerse como ha sucedido en los últimos 30 años en este país, después de la aprobación de la Constitución de 1991. Entonces, ese extractivismo se ha presentado en los más diversos lugares y quiero, por cuestión de tiempo, solamente dar 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, hay un extractivismo urbano que es el de la ciudad de Medellín. A nivel internacional, seguramente las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, han oído que Medellín se vende como una ciudad modelo, como una ciudad emblema de la modernización en Colombia. Y se dice que entonces Medellín abandonó la lógica de ser una ciudad dominada por los carteles del narcotráfico a ser hoy una ciudad de servicios. Pero lo que poco se dice es que Medellín era el segundo centro industrial de Colombia hace 30 años y hoy allí prácticamente no hay ningún tipo de industria, es decir, se desindustrializó. Y a la par que se desindustrializó y se convertía en una ciudad extractivista para vender al capital mundial como una ciudad de servicios, se dio un inusitado proceso de violencia que ha significado la muerte de centenares o de miles de habitantes de Medellín y de las áreas circundantes. Y hay un hecho terriblemente macabro que se presentó hace 20 años, ahorita en octubre se cumplen los 20 años, que es lo que se llama la Operación Orión, que fue una masacre para desalojar de sectores de la ciudad a milicianos de distintas organizaciones insurgentes, pero también para perseguir a todos aquellos sectores sociales que tuvieran alguna reivindicación, alguna forma de organización, que se pudieran convertir en estorbo para la conversión de Medellín en una ciudad de servicios para vender al capital internacional. ¿Y qué quedó en Medellín entonces de este largo proceso y cuyo símbolo más vergonzoso es lo de la Operación Orión? Una fosa común en un basurero que se llama La Escombrera, donde se calcula que hay enterrados por lo menos 2.000 jóvenes colombianos que fueron asesinados en este proceso de contrainsurgencia por el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares y con la participación de asesores extranjeros de los Estados Unidos, académicos y geógrafos entre ellos, que facilitaron la ubicación y el rastreo de los milicianos y de las personas consideradas como un estorbo. Entonces, al cabo de este proceso, hoy Medellín quiere borrar ese pasado y se presenta como una ciudad moderna, pero es una ciudad extractivista. Tan extractivista que Medellín es hoy la capital mundial, la capital latinoamericana de las cirugías plásticas. Entonces se hacen, por ejemplo, viajes turísticos y en el viaje turístico está incluida una cirugía plástica, sobre todo a gente proveniente del Caribe, de Centroamérica y de México. Y esto es noticia solamente cuando se muere alguna mujer en el quirófano de uno de estos médicos de esta lógica extractivista. Pero, por supuesto, hay otros casos, ¿no? También, por ejemplo, en Antioquia, la construcción de grandes represas para generar energía, incluso más allá de la capacidad de consumo interna de Colombia, para vender la energía a todos los proyectos mineros empresariales, tanto de Colombia como de países vecinos. Y una de las represas más tristemente célebres es la represa de Hidroituango. Un elefante blanco, una construcción terriblemente mal hecha. Desde el principio se anunció los costos ambientales que iba a tener, pero todos los que se opusieron, porque hubo y ha habido mucha resistencia, empezaron a ser eliminados, desaparecidos por grupos paramilitares,
se les empezó a extorsionar para que se fueran y si no se iban los empezaron a masacrar y es una zona donde se han presentado muchísimas masacres, en las que han participado incluso sectores que han estado ligados directamente al poder político, que han llegado a la presidencia de la República. Y entonces, cuando se abren las compuertas de la represa de Hidroituango, se enterraron los cadáveres de muchas de las personas que fueron asesinadas por haberse opuesto a ese proyecto. Y cuando el proyecto empezó a fallar antes de funcionar, porque la obra estaba muy mal concebida, volvieron a aparecer la resistencia, las voces de protesta, las voces de denuncia, y nuevamente emergieron grupos paramilitares para aterrorizar a la gente, para acallarla y para que el proyecto siguiera andando. Pero también, por supuesto, en Colombia están los proyectos puramente extractivistas de minería a cielo abierto. Hay varios. Y en Antioquia este año empieza a funcionar uno que se viene gestionando hace mucho tiempo, que es la mina de oro de Gramalote, la mina a cielo abierto más grande de Colombia y una de las más grandes del continente. Y resulta que Gramalote está en una región del nororiente antioqueño, donde también las masacres, la desaparición, se vienen realizando en los últimos 25 años. Es decir, que en Colombia ese modelo de contrainsurgencia y extractivismo está muy ligado al interés estratégico del capital nacional e internacional, para el cual el Estado colombiano es, por supuesto, indispensable. Y recurren a fuerzas estatales y paraestatales para exterminar todas las voces que se opongan a este tipo de proyectos. De tal manera que Colombia es un ejemplo, podemos decir, de esta fusión, pero no quiere decir que en medio de tanto terror que ha existido en Colombia no se siga presentando distintos proyectos alternativos, formas de resistencia organizadas a nivel local, oposición de importantes sectores sociales como los campesinos, los indígenas, los pobladores de origen africano que viven en distintos lugares del territorio colombiano, pero también la resistencia en las ciudades. Y un gran y extraordinario movimiento que es antiextractivista por su esencia, aunque no lo haya manifestado claramente en ninguna consigna, fue el paro cívico nacional que se presentó el año anterior, porque este paro aunó esfuerzos de colombianos procedentes de distintos ámbitos y principalmente del mundo urbano. ¿Por qué razón? Porque en las grandes, medianas y pequeñas ciudades se vive directamente el impacto de este modelo extractivista, porque alrededor de las ciudades se extraen metales también, pero porque las ciudades se han convertido en un eslabón de este modelo de la división colonial redivida del capitalismo transnacional. De tal manera que, para concluir, yo solamente puedo decir que en el caso colombiano, a pesar de la violencia, a pesar de las masacres, a pesar de todo eso, claro que hay vida después del extractivismo, porque siguen existiendo proyectos de resistencia, de oposición, que plantean la posibilidad de construir otra forma de organización social. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Jessy Gentile. Antes de pasar a las preguntas, que vamos a ir haciéndole a cada uno de los ponentes, porque las fuimos agrupando, una aclaración: pusimos la agenda del día de mañana. En la página de la LIS están los horarios correspondientes a cada país, los distintos usos horarios. Los horarios se repiten con el mismo esquema que hoy, en el día de mañana. Tienen la información de cuáles son los paneles y los panelistas, y después vamos a volver a subrayarlo y a explicarlo y a informarlo sobre el final, ¿no? Explicar lo que se colgó son los horarios de Argentina. Claro, de claro. Argentina a Brasil, pero no del mundo. Claro, claro. Por eso en la página de la LIS están los horarios que corresponden, como decía Alejandro, a cada país. La información que sirve de lo que pusimos son los nombres de los paneles y los panelistas, pero los horarios correspondientes a cada país están en la página de la LIS, y bueno, y se repite el esquema de los horarios de hoy, ¿no?
para ir a las preguntas, primero para Renan, ¿no? Que hay varias. ¿Estás por ahí, Renan? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, hay varias sobre Petro. Una dice si el nuevo gobierno va a tener una política anti-extractivista o no, cuál sería la condición para eso. Preguntan también sobre el voto de confianza que le habría dado un sector importante del campesinado a Petro. Bueno, es decir, ¿cómo ves la perspectiva de desilusión eventualmente con el gobierno por parte del campesinado? Piden también si podés profundizar un poco más sobre el concepto de extractivismo educativo y extractivismo en la salud. Y también preguntan cómo son las condiciones para la resistencia ante la avanzada extractivista en las condiciones, bueno, hostiles y represivas conocidas en Colombia. Esas serían las preguntas agrupadas para Renan. Primero tu turno y después seguimos con el resto de los ponentes. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Pueden ser unos 10 o 15 minutos. 10 Listo, bueno. minutos. Sí, Después bueno. haríamos una ronda final, una reflexión final de cada uno de los ponentes también. Bueno, sí, me imagino que son muchas las preguntas y las dudas que hay sobre el nuevo gobierno de Gustavo Petro, por una razón básica, y es que en campaña electoral Petro se presentó como un candidato ambientalista e hizo una serie de propuestas encaminadas, por ejemplo, a impulsar las energías limpias, a prohibir el fracking y, digamos, a restringir como el funcionamiento de grandes empresas mineras, así como proteger la selva amazónica, ¿no? La porción de la selva amazónica que le corresponde al Estado colombiano. ¿Sí? Esas son, digamos, las propuestas que se han hecho, pero desde el principio, pues, de todas formas, habían muchas dudas en cuanto a las mismas propuestas por la sencilla razón de que la pregunta de fondo que todos nosotros nos hacemos, los que tenemos una perspectiva anticapitalista, es si eso es posible hacerlo en el ámbito del capitalismo y por un país de manera aislada. Si eso no es un proyecto, digamos, que rebasa incluso las mismas fronteras nacionales y que requiere una política mancomunada a nivel internacional, ¿no? Pero en ese terreno, pues poco esperar de Petro, pues porque Petro no es un político anticapitalista, ¿no? Él plantea que su ideal es construir un capitalismo con rostro humano, un capitalismo al estilo sueco, él lo recalcó numerosísimas veces durante la campaña, y en los discursos importantes en el cierre de campaña, cuando se cerró la primera vuelta en la que había ganado y cuando ganó la presidencia, dijo que él no estaba por destruir el capitalismo, ni mucho menos. Algunos pensaban que eso podía ser simplemente un anuncio electoral para tranquilizar, como se dice en esa retórica insufrible, a los mercados, pero es que en el fondo Petro siempre ha sido así y depende de las fuerzas donde viene, que fueron las fuerzas del M-19, que no eran ni mucho menos fuerzas anticapitalistas, aunque podían tener, digamos, algún componente de lucha democrática, pero no entendían el ámbito de superar el capitalismo. Ahora bien, cuando ya llevamos un mes de este gobierno, pues hay que decirlo que se está todavía como en el momento del tanteo y no hay como un avance claro en las direcciones anunciadas. Aunque se nombró una ministra de Trabajo relativamente crítica, que incluso empezó a hablar de crecimiento, y eso aquí escandalizó a todo el mundo, ¿no? A citar al teórico francés Serge Latouche, de la de croissance, del decrecimiento, pero digamos en términos reales no se ha tomado ninguna medida que uno diga empieza a mostrarse una política
en otra dirección. Entonces está todavía en ese sentido en el compás de espera, ¿no? Y lo que es preocupante es que algunos de los ministerios, como sobre todo el Ministerio de Hacienda, pues quedó en mano de un tecnócrata que fue incluso presidente de la CEPAL, ¿no? Y secretario general de la CEPAL, donde brilló porque no hizo nada, ¿no? Y asesor de economistas convencionales, fue ministro de Hacienda del gobierno neoliberal de Gaviria, ministro de Agricultura del gobierno de Gaviria, ministro de Hacienda del gobierno de Samper. Y entonces ese es como un contrapeso fuerte para, digamos, empezar a dudar de que se vayan a aplicar estas políticas. Y en gran medida las políticas están condicionadas a los recursos económicos que se puedan acopiar con una reforma tributaria en marcha, pero una reforma tributaria que por lo que se ve le han cortado los dientes y las uñas que pudiera tener en los anuncios de campaña, porque de una cifra de 80.000 millones de pesos, la reforma tributaria que ahorita se va a pasar al Congreso no llega a sino 25 millones de pesos. Y con los acuerdos que se hacen ahí a nivel parlamentario y en muchos casos en contra de los mismos sectores populares. De tal manera que ahí es un poco entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Eso se aplica, digamos, al gobierno de Petro. Desde luego que Petro, como gobierno, ¿no? Como proyecto, hereda pues una cantidad de problemas acumulados que son durísimos. Problema de concentración de la tierra. Colombia es uno de los países más injustos del mundo en concentración de la riqueza en general y en concentración de la tierra en particular. Tenemos un índice de Gini general de algo así como 0.86, uno de los más elevados del mundo. Y esa concentración de la tierra en los últimos años, en lugar de reducirse, se aumentó por el despojo generalizado de millones de hectáreas y la expulsión de algo así como 7,5 millones de colombianos de las zonas agrarias hacia otros países o hacia otras ciudades del territorio colombiano. Me estoy refiriendo a lo que ha pasado en los últimos 25 años. Entonces hay una terrible concentración de la tierra. Para completar los frustrados acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, dejaron muchas regiones desocupadas por parte de las FARC, que han sido ocupadas por terratenientes, por ganaderos, por narcotraficantes y por empresas multinacionales, interesadas en destruir la selva para sembrar vacas, para impulsar megaproyectos, para buscar minerales, lo que ha significado una destrucción impresionante de los bosques y selvas colombianas en los últimos 10 años. Ese es otro aspecto que hay que mencionar. Y también el régimen anterior de Iván Duque dejó aprobados muchos proyectos ya en marcha que hay que emprender un proceso de negociación en el ámbito en que se mueve Petro, porque para eso se deberían tomar medidas como la expropiación, por ejemplo. La expropiación sin indemnización y sin hablar con nadie, pero Petro en plena campaña dijo que él era enemigo de la expropiación, que él no iba a ser como otros países, que aquí lo que se iba a negociar con los propietarios, se les iban a comprar las propiedades. Entonces, en ese contexto, en un marco tan legalista, pues es muy difícil pensar que se puedan dar transformaciones de alto calado en el terreno socioambiental con unas clases dominantes armadas. La oposición armada es evidente porque aquí no solamente es una oposición legal, parlamentaria, ni mucho menos, es una oposición armada de ejércitos privados que recorren a lo largo y al ancho del país y que han seguido matando gente en lo que va del gobierno de Petro, porque Petro ha sido muy optimista diciendo que cuando él llegaba pues ya íbamos a entrar como en una época de paz perpetua al estilo kantiano, pero han seguido las masacres, las matanzas. Y muchas de las personas que matan son dirigentes campesinos, indígenas, populares, muchos de ellos comprometidos con proyectos ambientales, incluso a veces en el solo terreno de la denuncia de las acciones de una empresa multinacional. Y hoy por hoy tenemos el vergonzoso récord de ser el primer país del mundo, por encima de Brasil, por encima de Honduras, por encima de Filipinas, de ser el primer país del mundo, y ya llevamos
vamos para el tercer año, de ser el país del mundo donde más se asesinan activistas ambientales, líderes ambientales, que generalmente son campesinos e indígenas, porque ellos lo que denuncian son a empresas multinacionales que están en sus territorios. Entonces eso es lo que se podría decir en ese terreno, y particularmente pues yo no me haría muchas ilusiones con un gobierno de Petro en ese terreno, porque es que una cosa son los anuncios y otra son las fuerzas que harían posible impulsar esos anuncios. Pero si no se está interesado en movilizar a los sectores populares, difícilmente eso se va a lograr con arreglos por arriba, parlamentarios y cosas por el estilo. Ese es un primer asunto. Un segundo asunto, cuando hablamos de extractivismo que vaya más allá de lo puramente minero y energético, es para decir que en la nueva División Internacional del Trabajo, que es vieja, yo digo que es el regreso a la división colonial del trabajo, pues obviamente que lo que queda para nuestros países, y eso ha sido aceptado por el bloque de poder dominante en cada país, en cada caso, nosotros hemos sido considerados dispuestos para producir todo tipo de materias primas, de recursos naturales, de bienes comunes, de bienes energéticos, pero el complemento a eso es la apertura de nuestros países a la inversión extranjera. Por eso es que los mal llamados tratados de libre comercio deben ser vistos es como tratados de inversión. Esos tratados de inversión han sido abrir nuestros países a las multinacionales de todo orden, incluyendo las multinacionales educativas y las multinacionales de la salud. Y entonces se estructura un mundo académico, que es un mundo académico que no está para servir ni a la nación colombiana en este caso, ni a la gran nación latinoamericana, sino que está para servir al capital transnacional. Los planes de estudio, las investigaciones, la privatización de las universidades, los negocios de la universidad, el capitalismo académico, están en función de esos intereses del capital transnacional y los vínculos que tiene con ciertos sectores del capital nacional. Y eso lo podemos ver en las lógicas que se han impuesto en el mundo universitario a nivel general, las políticas de acreditación, por ejemplo, las publicaciones indexadas, la manera como funcionan los grupos de investigación. Todo eso está ligado a una lógica extractivista que no está hecha, repito, para servir a los intereses de los habitantes de una nación determinada o de un continente como nuestra América, sino que sirve intereses privados, y entonces la infraestructura, la experiencia investigativa, los bienes que puede ofrecer una universidad se convierten en un negocio donde se transa el saber, el conocimiento, que se ha convertido en una nueva mercancía. Y eso se ve, por ejemplo, en el turismo académico. Turismo académico es una labor extractivista. Turismo académico además es lo que más contamina, es una labor que contribuye a la contaminación mundial, porque el turismo académico se da por el desplazamiento en avión, y el avión es lo que más calienta el planeta. Una de las cosas, casi de las pocas cosas positivas que tuvo la pandemia fue la parálisis del turismo académico, porque cesaron todos esos viajes innecesarios de académicos a nombre de intercambios ficticios, que es parte de la universidad extractivista. Hay que decirlo claramente. Desde luego que la postura que yo tengo no es nada popular y le chocará a muchos colegas, pero esa es la dura realidad que yo conozco de la universidad colombiana en la que trabajo hace mucho tiempo. Y en cuanto al extractivismo de la salud, es la privatización de los bienes públicos de salud, hospitales, y convertir la salud en un negocio donde intervienen empresas también transnacionales de salud, encargadas de vender todo tipo de productos, de mercancías, no solo bienes farmacéuticos, medicamentos, vacunas ahora, sino en convertir eso en un negocio al cual solamente puede tener acceso cierta parte de la población. Cuánto tienes, cuánto vives, es la lógica de ese sistema. Y es un sistema extractivista, ¿por qué? Porque no está hecho para beneficio
nuevamente de los habitantes de un país, de los sectores más pobres, sino que está hecho para lucrar a empresas tanto nacionales como transnacionales, en contra de la salud de la gente. Entonces la gente se muere en las afueras de las EPS, como le llamamos acá, aquí en Colombia, empresas prestadoras de servicio, sencillamente porque no tienen cómo pagar o cómo vincularse. Se han difundido todo tipo de enfermedades, reaparecen nuevas enfermedades, el manejo de la pandemia fue un desastre precisamente por la privatización de esos sistemas en muchos países del continente, porque se demostró que a esas empresas no les interesaba la salud ni la vida de la gente, sobre todo de los más pobres, sino de aquellos que tuvieran cómo costearse lo que fueron al principio costosas vacunas hasta que los estados las empezaron a comprar a alto precio a las empresas transnacionales. Entonces, a eso es a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de que el extractivismo es incluso una mentalidad. Hay una mentalidad extractivista. El hombre contemporáneo del capital es extractivista. El hombre del smartphone que usa celular a toda hora es extractivista. ¿Por qué razón? Preguntémonos en una ecología y economía política del smartphone, ¿cuántos minerales se necesitan para producir el celular que todo el mundo usa? ¿Cuánta energía se necesita? El gasto de energía para el smartphone pasó del 8% al 13%. Y las proyecciones que se hacen es que si se tiene el crecimiento de un 7% anual de nuevos smartphones, de nuevos móviles, de aquí al 2030, el uso de smartphone consumiría casi el 100% de la electricidad disponible a nivel mundial. Entonces el capitalismo genera también individualidades extractivistas e individualidades que legitiman el funcionamiento del extractivismo. Y esto yo creo que es bueno plantearlo para salir de que el extractivismo se reduce, sin desconocerlo por supuesto, es el más destructivo y el más evidente, a la extracción de minerales y de energía. Y por último, la última pregunta es el de la oposición y las resistencias. En Colombia, como decía, y este es un elemento que hay que resaltar, aquí hay una contrainsurgencia de larga duración, un paramilitarismo estatal de larga duración. Y por supuesto que eso funciona para que el modelo opere sin inconvenientes. Y entonces el gran idealismo del gobierno de Gustavo Petro, a mi modo de ver, consiste en pensar que eso se puede acabar como con buena voluntad. Entonces reducir a los narcotraficantes, a los terratenientes, a que entreguen a motu propio su riqueza y lo que han acumulado expropiando a la gente y abandonando el negocio transnacional de la producción y consumo de estupefacientes por buena voluntad, cuando el problema ahí es un problema internacional en que está determinado en gran medida por la política de Estados Unidos, pero Petro no está dispuesto a chocar con Estados Unidos de ninguna manera. De tal manera que ahí vamos viendo un poco las contradicciones de eso, pero lo que sí es claro es que los sectores siguen resistiendo a escala local a lo largo del territorio colombiano. Lo que faltan son mecanismos, digamos, de agrupación de esas distintas formas de resistencia que desborden lo puramente local y que se conviertan como en un proyecto más amplio de defensa de los bienes comunes y de la naturaleza de Colombia, porque tal vez los que me están viendo y escuchando saben que nosotros tenemos la gran desgracia de ser uno de los países más biodiversos del mundo. Y digo una gran desgracia, ¿por qué? Porque eso no es para beneficio de la gente, sino eso es para beneficio ahora del capitalismo transnacional en el momento en que se están agotando los recursos. Entonces, cuando se están agotando esos bienes comunes, llamados vulgarmente por los economistas recursos, cuando se agotan esos bienes naturales, pues el imperialismo busca hasta el último rincón del planeta donde haya, y ahí nos ubica precisamente a nosotros. Bueno, gracias Renan por tus respuestas. Para Joao, ahora. ¿Estás ahí? Sí, todo aquí. Bueno, la primera pregunta es si podés contar cuáles son los planteos, el programa, el significado del colectivo de activismo vegano anticapitalista, VESPA,
en el que vos militás, en el que tú militas, y también si podés desarrollar una valoración de la política de el gobierno de Bolsonaro frente a las comunidades originarias. Pode repetir a segunda pergunta, só que eu não consegui ouvir? La política de Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro, frente a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las Sim, comunidades indígenas. ¿Correcto? ok, correto. Tá, eu vou começar pela primeira pergunta. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Soy parte de un movimiento de activistas. Tenemos 4 ejes principales: el veganismo solidario, popular y anticapitalista. El veganismo va más allá de una cuestión alimentaria. Lo entendemos como un movimiento político de confrontación con el sistema. Un veganismo que no lleve en consideración la cuestión ambiental, la cuestión popular, se vuelve un movimiento de solamente alimentario. Hoy queremos traer el entendimiento de que la manera de consumo y la manera de producción del mercado genera. Llevamos en consideración la producción de alimentos de origen animal que traen un impacto muy grande al medio ambiente. La producción de carne, leche, huevos, los derivados, utilizan mucha agua, suelos, recursos naturales. Ellos demandan una gran cantidad de recursos para producir menos de lo que necesitaría ser producido de otros alimentos en el mismo espacio con la misma cantidad de recursos hídricos. Entonces, nuestra política es traer esta visión para más allá de la alimentación y entender cómo las maneras de consumo y producción generan un impacto ambiental que interfiere en la vida de la clase trabajadora también. Por eso somos anticapitalistas, porque entendemos que dentro del sistema capitalista no hay manera de producir sin una larga escala de impacto ambiental. La propia forma de producción en escala global que tenemos hoy es capitalista, de generar ganancias a través de la explotación del medio ambiente, de los animales, explotación humana. Tenemos altos índices de trabajo esclavo y también el impacto ambiental afecta primero a la clase trabajadora antes que a las élites burguesas. Entonces, queremos traer una visión de veganismo popular, entendiendo que tenemos que hablar con el pueblo, cómo el pueblo se posiciona en este sentido y cómo el veganismo puede trabajar para viabilizar y para facilitar el día a día de la clase trabajadora. Sobre el gobierno Bolsonaro, la política de Bolsonaro con las poblaciones originarias, yo diría que Brasil por muchos años ha tenido una política equivocada y mal gestionada en relación a los pueblos originarios. Nosotros hemos visto cada vez más la expansión del agronegocio y la disminución de las tierras demarcadas. Bolsonaro fortaleció esto y puso y viabilizó la toma de tierras de manera ilegal. Hoy Bolsonaro desestructuró todos los órganos de fiscales que fiscalizaban la cuestión ambiental, disminuyó el tamaño de IBAMA y destruyó todos los órganos de fiscales ambientales. Vimos que puso militares adentro de estos órganos para realmente no combatir a lo que necesitaba ser combatido. Hoy vemos en Brasil récords de
deforestación. Desde que Bolsonaro entró al gobierno, vimos una deforestación creciente y vimos las comunidades originarias, los pueblos originarios, cada vez más presos, con poco espacio. Y la gestión de Bolsonaro con el COVID generó mucho impacto en la vida de las poblaciones, tanto indígenas como quilombolas. Los quilombolas también tienen la tierra como medio de vida y de sustento. Bolsonaro entonces siguió una línea política de combate en contra de las poblaciones originarias y empeoró mucho. La demarcación de tierras disminuyó, las tierras fueron disminuyendo de los indígenas. En el proyecto, un proyecto para que los pueblos originarios puedan utilizar la tierra para la generación de ganancias, de plantaciones. Creo que es mucho más el neoliberalismo queriendo apoderarse de las tierras de los indígenas en Brasil para la generación de ganancias. Tuvimos el relatorio de deforestación en Brasil y vimos cómo la deforestación creció en Brasil en tierras indígenas y quilombolas y cómo estas tierras fueron regaladas para el agronegocio y muchas tierras utilizadas para el extractivismo de madera. Es la política de Bolsonaro es la política del sistema capitalista, de que la tierra que tiene que generar ganancias, de que la tierra tiene que estar en la mano del productor que va a generar ganancia y hacer que Brasil se desarrolle. Pero en realidad está generando todo un impacto ambiental que termina impactando no solo en la vida de las poblaciones originarias, pero también en la vida de las sociedades alrededor del mundo. Gracias, Joao. Obrigado, João. Las preguntas para Jessy. As perguntas para Jessy. Sim, aqui. Bueno, la primera es que si podés explicar un poco más las políticas del kirchnerismo y debates en la izquierda sobre la agenda socioambiental del país. Otra pregunta es que normalmente cuando explicamos la salida ecosocialista y planteamos la agroecología, se suele decir que es utópica. ¿Qué opinás? Otra pregunta dice si, digamos, un camino alternativo al extractivismo en Argentina tiene condiciones de sacar de la pobreza a casi el 50% de la población que en Argentina vive por debajo de los niveles de pobreza, en un país rico con un pueblo pobre. Esas serían las preguntas para vos. Bien, voy a tratar de ser más lenta para hablar. Primero tienen que saber que la red ecosocialista hace mucho tiempo que viene bregando por la coordinación de todas las luchas en todos los territorios al servicio justamente de unificarlas y pegar con un solo puño. Eso lo hemos logrado hace 2 años, cuando en el marco de un acuerdo que quiso hacer el gobierno nacional con China para traer cientos de miles de cerdos para la producción a gran escala de chanchos, largamos con la fundación de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones,
que hoy es la coordinadora plurinacional que nuclea a decenas de asambleas, organizaciones ambientales, organizaciones antiespecistas, partidos políticos de izquierda, autoconvocados. Es un espacio de lucha donde está el servicio de la unificación de todas las peleas en el territorio para sacarlas a la calle, de enfrentamiento directo a los principales responsables, tanto las corporaciones y el poder multinacional como los gestores de los mismos, es decir, el poder político, que se planta de manera independiente al Estado y a todas sus instituciones, y que eso es un hecho muy importante porque es una coordinadora que permite realmente agrupar para hacer unidad de acción en la calle y enfrentar a todos los proyectos anti-extractivos con completa independencia, pero de manera unificada. Eso ha generado también que haya una delimitación en el mundo socioambiental, porque así como existe esta coordinadora que es altamente progresiva, porque unifica en la diversidad de opiniones y en la diversidad de organizaciones la lucha socioambiental para unidireccionarla contra el poder central, las organizaciones que históricamente se han reivindicado del campo ecologistas populares, etcétera, han tenido que demostrar su verdadero cara bajo el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y de Massa, no queriendo formar parte de la coordinadora y no saliendo a pelear frente a los principales problemas que yo en el informe desarrollé de lo detonada que está la Argentina en términos del avance extractivo. Tenemos el caso de Jóvenes por el Clima y de EcoHouse. Jóvenes por el Clima particularmente es el brazo ambiental del gobierno, donde son más bien, junto con EcoHouse, organizaciones que se reivindican socioambientales, pero que militan por la regulación y el control estatal del extractivismo, como una especie de control estatal del sistema capitalista, como si lo pudiéramos hacer un capitalismo más verde, un capitalismo más humanizado, un capitalismo menos violento, cosa utópica, porque ahora acabamos de discutir en la segunda pregunta, utópico es creer que este capitalismo se lo puede embellecer, o se lo puede regular, o se lo puede controlar estatalmente, y que no va a generar ni los niveles de contaminación, saqueo y depredación. Entonces, estas corrientes, con el discurso de que regulemos la actividad extractiva, por ejemplo, la exploración offshore en la costa argentina, vamos a generar una cierta cantidad de divisas, y con esas divisas que recuperemos vamos a poder resolver los problemas del hambre y la miseria. Bueno, eso es toda cháchara y todo verso, básicamente, porque en este país los diferentes gobiernos, que son gobiernos lacayos del poder internacional, le tienden la alfombra roja a cuanta corporación exista, y de acá se llevan absolutamente nada, y lo único que dejan son pasivos ambientales. O sea, es más, le acaban, sin ir más lejos, de otorgar $1 especial a los ojeros. O sea, no es que le aumentaron las retenciones, no es que ante la necesidad o la oportunidad histórica que hubo el año pasado de recuperar el control de nuestro principal vía fluvial navegable, como la que es el río Paraná, bueno, no había que expropiar nada, había que simplemente cerrar la concesión a Jean de Null. Bueno, el gobierno volvió a darle a los pulpos internacionales la gestión privada de nuestro río Paraná, de nuestros puertos, de nuestro transporte y del dragado. O sea, es todo de entrega. Entonces esta gente viene con un piripipí, con falsas ideologías, a querer convencernos de que se puede regular o controlar estatalmente las actividades extractivas para darle una salida ordenada al gobierno y cubrirlo ante el repudio generalizado de las comunidades que se organizan en contra de la exploración offshore, del trigo transgénico, de la megaminería. Han llegado hasta participar de congresos con las principales corporaciones multinacionales de la megaminería, ¿no? Entonces, es un sector que se dice ambientalista, que son del ambientalismo popular, que no tienen nada de popular, y que son en realidad el brazo ambiental del gobierno, que están dentro de una órbita de lo que nosotros llamamos las organizaciones más reformistas, que no ven que los cambios se puedan dar, en realidad que militan por los cambios al interior del sistema, que te pueden luchar para una ley en particular, pero que en realidad de fondo no plantean una salida contra el capital y contra sus principales gestores, que es el poder político, que son quienes deciden la avanzada de la misma,
entonces se quedan en la lógica del cabildeo, de la militancia al interior de las instituciones legislativas, en la pelea por uno que otro acuerdo, y la realidad concreta que en Argentina tenemos muchas leyes. Tenemos la ley General de Ambiente, tenemos la Ley de Educación Ambiental ahora, tenemos la Ley Yolanda, tenemos artículos en la Constitución Nacional que nos ampara en materia socioambiental y de cuidado de la salud y la vida, tenemos el Acuerdo Escazú, que es un acuerdo internacional. Ahora, estamos en un momento de colapso de tal magnitud, donde hace 2 semanas la comunidad de Rosario no podía respirar y ese humo llegó a la capital federal. O sea, así como está el meteorito de la película, acá estaba el humo, o sea, no hay forma de no respirarlo, de no mirarlo. Ya no alcanzan con las leyes, las vamos a pelear y vamos a pelear por la ley de humedal y por todas las leyes, pero no alcanza, es limitado las leyes. Es fundamental sacar la conclusión que el problema está dentro de los marcos de este sistema, que este sistema es el principal generador de los males que tenemos en términos climáticos, ambientales y ecológicos. Bueno, esta gente es funcional al poder oficial y al status quo. Se quiere modificar cosas que hoy en realidad generan daño, contaminación y saqueo. Y por otro lado, están los debates con la izquierda. La izquierda, también, la izquierda trotskista, nosotros estamos en el Frente de Izquierda Unida con algunos de nuestros socios, además, como puede ser el Partido Obrero, en el que hace poco sacamos una nota polemizando porque es un sector que, como yo les contaba, siempre fueron muy reacios a la cuestión socioambiental, siempre subestimaron el problema. Tiene que ver más que nada con una lógica lamentable que hay en la izquierda de que si no lo dijo los grandes líderes revolucionarios, está prohibido reelaborar al respecto. Entonces, tienen la concepción de que al extractivismo depredatorio, como puede ser el agronegocio, alcanza con la estatización y el control de los trabajadores, o con la regulación del mismo, o con la megaminería, tienen la misma lógica. O sea, como se plantea la estatización de ciertas industrias para que la controlen los obreros, ellos creen, o hacen dogmáticamente el mismo traspaso lineal, planteando que la actividad extractiva, como cualquier actividad productiva, la puede controlar la clase obrera y que en un sistema socialista vale. Es decir, depende qué sector social de clase lo dirija, si es progresiva o no es progresiva. Y eso es un problema, digamos, porque te ubica muy mal ante las peleas que va a dar y para apoyar a las comunidades que están luchando. Hoy plantear con toda la evidencia científica, porque si vos me decís hace 15 años atrás, donde no estaba un Carrasco, no había informes categóricos de la salud, pero ahí tenés la FAO, hasta las propias instituciones de la burguesía internacional y la ciencia digna, es decir, los científicos que están de este lado, que han decidido poner su cabeza y sus estudios al servicio de las comunidades, son categóricos. O sea, te plantean que los agrotóxicos matan. O sea, no solo generan abortos espontáneos, problemas inmunológicos, alergias, que contaminan el ambiente, o sea, plantean que matan. Entonces, la izquierda revolucionaria, ante esa realidad, no puede seguir planteando que se tiene que regular los agrotóxicos. Los agrotóxicos se tienen que prohibir, porque, como le decía en el informe, la ciencia no es una cosa neutral bajo la lógica de quienes mandan, que tienen lógica de la acumulación privada capitalista. Entonces, de acuerdo a quién lo dirija, puede ser progresivo o regresiva. Hay ciertas actividades bajo este sistema que son destructivas, y como no responden a una necesidad social, hay que abolirlas. Y hay que animarse a plantearlo así. Y no estamos traicionando ni a Trotsky, ni a Lenin, ni a Moreno, por el contrario, estamos haciendo un aporte para terminar con los flagelos y combatir este sistema. Bueno, nosotros impugnamos esa concepción productivista por izquierda que parte también de la lógica estalinista que llevó a los desastres que se cometieron durante la Unión Soviética bajo la burocratización de esta gente. Obviamente estamos debatiendo y polemizando sobre estas cosas, apelando a que estos compañeros reflexionen. Y la semana que viene vamos a ir a un encuentro de pueblos fumigados, donde bueno, vamos a ver si el Partido Obrero efectivamente se anima a presentar ante la Asamblea de Pueblos Fumigados un proyecto que plantea que el agrotóxico mata, pero que ellos plantean la regulación para que en vez de que te lo fumiguen a 15 metros, te lo fumiguen a 2000 metros.
como si fuese el remedio ante los problemas. Entonces creo que es un debate profundo, que es un debate que nos tenemos que hacer quienes nos consideramos revolucionarios, anticapitalistas, y tener un programa de firmeza ideológica para enfrentar el extractivismo con un eje profundamente alineado en lo democrático, para que seamos claros de que queremos la prohibición, pero queremos fundamentalmente que sean las comunidades de los trabajadores quienes decidan absolutamente todo, y no los mismos de siempre. Y para los que... es medio complejo que alguien venga, o sea, hoy, en el marco de una guerra como la que estamos viendo en Ucrania, cómo vemos la resistencia del pueblo ucraniano contra el imperialismo ruso y la injerencia indirecta de la OTAN, que hoy está circunscripto en Ucrania, pero que puede, en cualquier pero está planteado que pueda llegar a haber una tercera guerra mundial, o que por lo menos se puedan profundizar los conflictos bélicos en términos internacionales por la disputa económica entre las diferentes potencias. Es decir, guerra en el siglo XXI, pandemia, colapso y la crisis climática y ecológica más importante de nuestra historia. O sea, derretimiento del Ártico, la destrucción de los bosques boreales, la destrucción de los arrecifes de coral, la destrucción del Amazonas. Estamos hablando de los ecosistemas que dan vida en el planeta, que están cuestionando su existencia, y que están cuestionando su existencia por este sistema. Entonces, ojo, porque los utópicos hoy no somos los que planteamos que es inminente cambiar todo este desastre al que ellos nos han traído. Utópicos son los que todavía depositan confianza ante la evidencia empírica, científica y de lucha que están llevando los pueblos adelante contra los gestores que nos han traído hasta semejante colapso. Entonces, si hay experiencias sobre la agroecología donde genera productividad, donde te genera alimentos sanos, donde obvio hay que hacer alimentos de estación porque no se usan transgénicos ni agrotóxicos, pero con una hectárea sembrada de agroecología se alimenta 125 familias en un año, con solo una hectárea. En Argentina hay 25 millones de hectáreas sembradas para generar granos, para alimentar chancho. No planificamos la tierra, primero con una reforma agraria integral, con el sistema agroecológico, sin veneno, para ver a cuánto. Yo creo que hasta podremos alimentar a muchos más países de nuestro continente, y hasta poder lograr hasta un mercado solidario de intercambio, sin necesidad de utilizar zonas de sacrificio de manera tremenda como pasa hoy. Entonces, la verdad que hoy está cuestionada la democracia, está cuestionada la alimentación, está cuestionado tener un trabajo pleno. Mis viejos peleaban para tener una casa, una vivienda, era el sueño. Hoy mi sueño es tener un trabajo estable, ¿me entendés? O sea, ojo con creer que los utópicos somos los que queremos cambiar y dar vuelta a esto para tener una vida digna, para terminar con este grupito del 1%, que es la minoría más peligrosa, que sigue acumulando a costa de las mayorías sociales, reventándose todo nuestro ecosistema y el planeta. Utópicos son los que creen que este sistema puede seguir teniendo mucho más vida y generar un tipo de progreso y desarrollo. Por suerte tenemos las rebeliones que reflejan y demuestran que estamos en el camino concreto, en el correcto, desde Sri Lanka, pasando por Chile, Perú, Colombia, todo, Estados Unidos, rebelándose a través del Black Lives Matter. Bueno, no hay continente que no se haya movilizado y que no haya puesto en jaque los regímenes políticos, porque en el marco de que ellos van a seguir intentando extraer más ganancia, van a seguir provocando procesos de rebeliones, y lo fundamental es poder existir en todos lados para poder construir herramientas, para llevar todos esos procesos a buen puerto, para desalojar de una vez y para siempre a esta clase minoritaria que no le importa llevarse puesto nuestro planeta para seguir haciendo ganancia en pleno siglo XXI, porque no estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV. Tenemos la capacidad científica, tecnológica y racional para poder entender que hay que mutar urgente, pero es fundamental para eso, bueno, hacer estos encuentros internacionales, hacer estos encuentros de intercambio. Estoy hablando muy rápido, bueno. Hacer estos encuentros internacionales, de intercambio, para fortalecer las experiencias de lucha, para ayudar a los compañeros de Pakistán, para crear organizaciones fuertes, ecosocialistas, anticapitalistas, revolucionarias, internacionales, para cuando se desarrollen los estallidos,
poder orientar al movimiento de masas a desalojarlo y poder tener un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras como lo que nos merecemos, ¿no? Yo no le veo nada de utópico, creo que es lo más realista para no caer en el escepticismo y creer que no se puede hacer más nada y resignarse, que eso es lo otro peligroso que pueda, la resignación. No podemos ni resignarnos ni caer en los brazos de los que nos dicen que no es posible, compañeros. ¿Sí? Lo nuestro, quienes tomamos conciencia de que la organización es fundamental para cambiar las cosas, tenemos que saber que en nuestra espalda está depositado un pedacito del futuro de la humanidad. Entonces miren si no vale la pena seguir peleando y enarbolando estas banderas para dar vuelta a todo. Me olvidé la última pregunta. Bueno, eso. Mariano, no me acuerdo la última pregunta. Estamos complicados con el tiempo. Bueno, eso entonces. Para terminar, Joao, Renan, ¿alguna reflexión final? Breve. Joao. Joao, ¿estás por ahí? Tô. Peraí. Pode repetir para mim rapidinho? Porque o meu som do computador está meio ruim, eu não consigo Mi entender. sonido de la computadora está un poco mala. Joao te decía si querés hacer una reflexión final, breve. Sim. Brevemente. Sí. Para finalizar, creo que este debate ambiental necesita ser un debate ecosocialista. Nosotros estamos viviendo una era donde el capitalismo intenta remoldarse y venderse como un nuevo producto que puede resolver los problemas. Entonces la reflexión que queda, y creo que es la manera que necesitamos ver esta forma del combate al impacto ambiental, percibir que sin socializar los medios de producción, sin entender el medio ambiente, que el medio ambiente está integrado al ser humano y que lo necesitamos para existir y que lo necesitamos para vivir en este planeta. Esta cosa de que no hay planeta B. La única solución viable para solucionar es el ecosocialismo. Entonces, si no hablamos de ecosocialismo, si no entendemos formas de producción y de extractivismo sin productivismo, no vamos a lograr llegar al fin de esta generación. Los datos son alarmantes y el impacto ambiental es gigante. Necesitamos pensar en una solución para ahora, que la toma de poder por los socialistas es necesaria, porque si no ponemos hablamos de ecosocialismo, vamos a sufrir a punto de que la clase trabajadora se puede caer con el intento del capitalismo de reformar. Necesita derrumbar. Gracias, Joao. Renan, reflexión final. Sí, pues escuchando las interesantes exposiciones de los compañeros, yo concluiría simplemente diciendo que debemos como retomar la célebre afirmación de Walter Benjamin de 1940, cuando nos dijo que la revolución es el freno de emergencia para evitar que la humanidad vaya al abismo conducida por el capitalismo. Y eso es más actual que nunca por todos los indicadores que conocemos, pero que a veces se pretenden eludir, ¿no? Empezando por el más grave de todos, que es el calentamiento global. Ese es un problema pues de una dimensión mundial como tal vez nunca antes había enfrentado la humanidad, producida justamente por la lógica de acumulación capitalista. Entonces, en esta medida, la lucha contra esa lógica es imprescindible y esa lucha pues la realizan sujetos concretos, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres pobres,
porque esa destrucción a los primeros que afecta es a ellos. No quiere decir que todos no nos vayamos a ver afectados, pero son los primeros afectados y por eso es que una lucha es doble, ¿no? Es social y es ambiental. No se pueden separar esas dos dimensiones como han hecho a veces cierto tipo de izquierdas históricas. Es necesario incluso impulsar programas de alfabetización ecológica de índole política entre los militantes revolucionarios para que puedan sortear esa lucha anticapitalista que hoy se da en condiciones mucho más duras y difíciles que las que, por ejemplo, se presentó la Revolución Rusa, porque en ese momento no se conocía la dimensión ni se había vivido la dimensión de destrucción ambiental, de destrucción del planeta que hoy vivimos y soportamos desgraciadamente y que es producto del capitalismo. Pero el asunto es si nos dejamos matar por eso o nos organizamos para evitar que el capitalismo destruya el planeta, el único habitable que conocemos y con ello a todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Renan, por tu reflexión final. Estaríamos terminando así entonces el tercer panel y la jornada del día. Alejandro, vos para dar una serie de consideraciones por mañana. No, breve porque ha sido una jornada intensa y muy, muy productiva. Invitarlos a mañana, porque mañana tenemos también 3 talleres para darle continuidad a este foro global y creo que todo lo que hemos podido apreciar hoy, que ha sido muy interesante, bueno, mañana va a continuar con la exposición de 3 talleres que van a tocar otras temáticas, todas relacionadas, por supuesto, pero desde otras perspectivas. Va a haber compañeros que van a avanzar incluso de otros países que no han participado hoy, y temáticas globales como el primer foro, que va a arrancar con el tema No hay planeta B, crisis civilizatoria, transición en disputa y ecología socialista. Un segundo foro, 3 horas después, que va a ser sobre la radiografía socioambiental de África, imperialismos y propuestas desde abajo, y para finalizar vamos a tener uno de Centroamérica y Colombia desde las comunidades, con la participación de activistas importantes de las luchas que se están dando. Así que bueno, simplemente no va a ser el mismo link, hemos puesto por ahí el link para que el que lo quiera copiar que no lo tenga, porque mañana desde ya, ¿no es cierto?, va a haber otro link. Ahí están subiendo los compañeros, van a intentar subir los flyers para el que no lo tenga por los horarios. Pero bueno, invitarlos a que mañana sigan participando de esta actividad. Con esto daríamos cierre y los esperamos mañana a todos. Mañana. Bueno, gracias, muy amables. Hasta una próxima oportunidad. Hasta mañana, compañeros. Ha sido muy interesante todo.